Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Y bueno, regresamos luego de una pausa técnica, pero como siempre nos alegra mucho poder llegar a ustedes con contenido que esperamos que sea de utilidad para el desarrollo y evolución de sus proyectos. Mucho se sigue hablando de los cambios radicales que está teniendo la industria cinematográfica a nivel mundial con relación a lo que viene siendo los nuevos modelos de estreno que se están adoptando, tanto en los estudios de Hollywood como con compañías independientes. Y la crisis, producto de la pandemia, nos ha obligado a pensar en otras fórmulas para llevar nuestras películas a la audiencia. Y el aspecto de los estrenos, en especial las salidas en simultáneo en salas de cine y plataformas VOD, que también se conocen como estrenos day and date, ha sido el epicentro de esta discusión. Recordemos que estos cambios contrastan grandemente con el modelo de ventanas de exclusividad que estuvo mucho tiempo arraigado en la industria y que establecía espacios de tiempo específicos para que la película pasara de una ventana a otra de una manera ordenada, pero en una sola dirección. Pero realmente, ¿qué implica realizar un estreno de date desde el punto de vista de la fase de desarrollo o de la fase de estreno comercial de una película? Bien, para conocer más acerca de este tema, hoy les trajimos un caso de estudio reciente e invitamos a Juan Zapata. Juan es director de cine de origen colombiano y con su productora Zapata Filmes estrenó su película When in Venice en mayo del 2021 y lo hizo de manera simultánea en salas de cine y plataformas de VOD. Bienvenido a Taquillando, Juan, ¿cómo estás? Buenas, César, ¿cómo estás? Un abrazo y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, un gusto tenerte acá y que hayas podido participar en la entrevista. Me comentaste que estás en Brasil, ¿cierto? Sí, recién llegué a Brasil. Estoy desde mayo en una gira promocional entre América Latina y Europa y justo la terminé hace unos días. Entonces estoy aquí en Brasil visitando a mi hijo y me llama mucho la atención el programa tuyo o la invitación tuya porque se habla muy poco sobre distribución y sobre modelos alternativos de distribución o estrategias de distribución. Yo creo que nuestro mayor problema no es solamente la distribución, es que no pensamos en la distribución ni en la comunicación y no existen tampoco muchos espacios. De hecho, estoy intentando recordar ahora cuántas entrevistas me han hecho para hablar solo específicamente sobre distribución y son muy pocas en más de 20 años de carrera. La gente no se preocupa mucho por esto y yo creo que es donde más tenemos que tener interés, donde más tenemos que dar prioridad, principalmente para la gente que está estudiando cine. Desde ahí tenemos que corregir ese error para que no sigamos expandiendo esta limitación que tenemos en el mercado. Gracias, gracias. Claro que sí, esa definitivamente es la intención que tenemos con el podcast desde Centroamérica para todo el mundo, porque este tipo de situaciones las ves en cine independiente, no solamente en Latinoamérica, las ves en muchas otras regiones, y es importante meter esa semilla desde las fases más jóvenes. Así que todas estas personas que están empezando en la industria o que están saliendo de las escuelas de cine, estamos seguros que este tipo de información les va a ser de mucha ayuda. Si me lo permitís, ya doy el primer consejo para las personas, si es que estoy en capacidad de dar un consejo de ese tipo, de esa magnitud, pero es algo que me hubiera gustado escuchar cuando estaba estudiando o cuando estaba comenzando con el cine, y es, las personas no tienen la menor idea cuánto puede ayudar y cuánto puede afectar positivamente un proyecto, un filme, cuando se piensa en la distribución del mismo y en con quién va a dialogar ese proyecto desde la idea, desde la base. O sea, cuestionarse quién vería, tuve una idea en este momento, cuestionarse quién va a ver esa película, a quién se la quiero contar, pero es muy público objetivo, es para Netflix, es para plataforma, es para cine, es para público grande, es para un segmento 15-25, es para un segmento 35-45, y ahí investigar al respecto, cómo funcionan las películas para eso, qué necesita una película para que funcione en esos segmentos, y eso te ayuda a consolidar desde la idea, eso hace la diferencia 500% a un proyecto que llega de una forma sin pensarse y sin prepararse para eso. Y siento que eso va a ser, que eso podría realmente hacer con que un proyecto llegue a una comercialización profesional y llegue realmente a tener un potencial o llegue a asumir el potencial que puede generar cualquier producción. Perfecto, perfecto. Bueno, todos los que nos escuchan vayan tomando nota porque estos datos son súper, súper importantes y más de una persona que ya viene con la experiencia y que qué mejor ejemplo que la experiencia para compartir con todos. Bueno, cuéntame un poco, primero felicidades por el estreno de la película
Gracias. Leí que la describías como una carta de amor a Venecia, ¿no? Que es una ciudad bien icónica, pero cuéntanos un poquito de qué va la película para que la gente tenga contexto. La verdad fue muy lindo porque quien comentó eso fue la crítica de Variety, que para mí es como la Biblia del cine mundial, entonces, y fue la primera crítica que salió. Ni pagando hubiera conseguido escribir mejor esto, porque si hay una carta de amor al amor y a la ciudad que me impactó tanto como para generar esta historia. Y de nada, o sea, ha sido una felicidad tanto las críticas y ha sido muy generoso, la verdad, la crítica y ha sido muy generoso los comentarios que han surgido por todo el mundo de la película. Eh, que hay una cosa que es muy importante, nosotros nos preocupamos también mucho por la comunicación. Eso es algo que también se dialoga mucho en los grupos que trabajamos con cine en América Latina. Nosotros pensamos que obviamente hay un problema de distribución, y es bueno mencionarlo en este tipo de programa, pero creemos que el mayor problema realmente tiene que ver con la comunicación, porque no sabemos cómo comunicar nuestras películas, no sabemos cómo llegar a nuestro público en un momento del mundo donde tenemos un exceso de formas de comunicación, pero eso nos ha aislado mucho más, irónicamente. Entonces, si antes teníamos dos o tres formas de comunicar, años atrás, que era radio, televisión y prensa, hoy tenemos 100 y aún así conseguimos tener menos efectividad de lo que teníamos cuando teníamos tres. Entonces, tenemos que preocuparnos y tal vez refuerzo lo que decía al inicio, no solamente pensar en la distribución de la película o a quién, ni siquiera pensar en la distribución, porque a veces eso es un poco más complejo y hay que prepararse un poco más para eso, pero sí pensar a quién quiero llegar, a qué tipo de público quiero llegar, es donde hace la diferencia y cómo puedo comunicar eso. Yo soy muy a favor de desestructurar esa crítica que tenemos sobre el cine americano. ¿Qué significa eso? Sabemos que tenemos un monopolio, sabemos que eso es un problema, pero tenemos que estudiar por qué funciona. Y si lo piensan y lo estudian bien, el cine americano, desde que piensan el hombre araña 500 y hacen una comunicación al respecto, y eso es muy importante. Desde la idea se está pensando esa comunicación. Nosotros solamente en América Latina pensamos esa comunicación cuando la película está lista y cuando ya estamos tan agotados de haber hecho la película que no tenemos más fuerzas ni para distribuir ni para comunicar, y donde delegamos esa responsabilidad para otras personas que no han tenido la competencia ni la capacidad de pensar por nosotros esa película. Entonces, estamos con muchas limitaciones. Siento que falta mucho más de parte de los espacios de distribución, principalmente porque todos ellos están en crisis después de la pandemia, todos como distribuidores. Nosotros también tenemos una distribuidora que se llama Latinopolis. Con esta pandemia hemos tenido que reestructurar de una forma para adaptarnos al nuevo modelo de mercado, pero sí es importante de nuevo, sabiendo que estamos hablando con personas que están estudiando, están comenzando el cine, piensen en esa comunicación, hagan el ejercicio, estudien, y eso de alguna forma nos dio la consecuencia de que cada película que nosotros hacemos ya tenemos una estructura de comunicación desde la base. Todavía nos falta mucho por mejorar, pero siempre estamos estudiando casos de suceso y referencias que nos permitan entender cómo nosotros podemos mejorar en eso, y lo vemos en los números, porque cada vez que trabajamos más la comunicación, mejoramos en los números y los resultados, y es un proceso, la verdad. Todavía estamos en pañales comparado a otras industrias como la francesa, con la misma americana. Incluso la indiana es un poco más estructurada y profesional algunas cosas. Entonces, básicamente estudiar modelos y personalizar lo que nosotros estamos haciendo, porque cada película tiene una personalidad, tiene un lenguaje, tiene una forma, y no pueden seguir trabajando la comunicación de la misma forma todas las películas. Ese es nuestro error. Entonces, pensar desde esa idea cómo puedo dialogar también con un público, cómo llego al público que estoy queriendo. Por eso es que se hace todo diferencial, y ahora cada vez más las plataformas y las opciones nos obligan a eso, porque ya no hay disculpa que la película no la van a ver o no se va a programar. Si no hay cine, hay plataformas, hay formas de llegar al público, y siento que cada película, independiente de su calidad, formato o género, tiene su público. Cada vez más estoy consciente de eso. Claro que sí, y bueno, entrando por esa línea que hablas de comunicación interna, la película fue una coproducción entre tres países, ¿correcto? 4. Cuatro países. Ok, ¿cómo fue el consenso en equipo? O sea, ¿desde qué momento tomaron esa decisión de ir por un estreno simultáneo? Es bueno contextualizar a las personas. Yo siempre he sido obsesivo con innovar en los procesos de distribución, especialmente porque tengo
hago parte de una red de distribución latinoamericana y tenemos la distribuidora. Entonces siempre tuve esa preocupación y voy a algo que es muy básico, que es muy importante tal vez que las personas sepan. Parte de crear la distribuidora fue porque recibí tantos no y tantas puertas cerradas para distribuir que dije, bueno, entonces yo mismo comienzo a distribuir. Y es muy bonito cómo comencé a distribuir, cómo comencé a llegar al público, porque cuando terminé mi primera película en 2008, estamos hablando de una época donde mal existía, bueno, el Facebook estaba comenzando, pero no era lo que es hoy, no existía Netflix en el formato que lo conocemos hoy, no existía cine dentro de la Internet, o sea, mal existía formatos que llegaban a 10 minutos en 2008 y era lo máximo que se había conseguido. Entonces, en esa época, cuando fuimos a lanzar mi primera película, yo me fui a reunirme con las principales distribuidoras, en la época era un documental, desde Wanda, que es una de mis distribuidoras favoritas en España, hasta muchos otros que admiraba y que distribuían a los cineastas que yo quería y quería llegar a ser también. Todos eran extremadamente pesimistas al respecto del modelo de distribución y si me decían que no, también me decían no hay oportunidad y no hay posibilidad. Y yo no quería creer eso. Y lo que hice es que como todo el tiempo estaba viajando por cuestiones de trabajo y demás, comencé a ir sala por sala en cada país que visitaba y en cada ciudad que iba por trabajo y me tomaba el tiempo de ir 1 o 2 horas, tocaba la puerta con mi filme, lo presentaba y pedía que me lo programaran. Consecuencia de esto, comencé a hacer un circuito de salas por diferentes países, comencé a programar y eso me llevó a que les gustara y me pidiera más tipo de este cine o más cine recomendaciones y ahí nació la distribuidora. Entonces, te cuento eso un poco para contextualizarse cómo fuimos para salas y cómo me comencé a dar cuenta que no hay un modelo establecido para el cine latinoamericano, que hay mucho para crear y que había un espacio para eso, pero también me da cuenta que para mí lo que me importaba por estar viviendo en Brasil y ser colombiano y estar todo el tiempo en tránsito por muchos países, era que yo quería llegar a todos los formatos y a todas las partes. Y nuestra película en 2008, que se llama La Danza de la Vida, fue el primer filme documental a ser lanzado en multiplataforma. Nosotros no sabemos si es en el mundo, pero sí por lo menos tenemos la garantía que fue en América Latina. Pero todavía, también por las fallas de comunicación y San Google no nos responde todavía a eso, pensamos que puede ser la primera película en el mundo documental, no ficción, documental, a ser lanzada multiplataforma. ¿Qué significa eso? En 2008 hicimos un convenio con Terra. Terra es la plataforma más importante de toda América Latina, para los que tienen un poco más de edad que la tuya. Y Terra era el San Poderoso en la época. Con ellos hicimos un convenio y ellos fueron productores asociados de la película que hicimos. Lanzamos con ellos en una versión de internet, estamos hablando de 2008, en DVDs en la época, estábamos pasando la fase VHS para DVDs, estamos en DVDs, lanzamos en DVDs en internet, dividiendo la película en fragmentos de 10 minutos, era una película de, 80 minutos, entonces en 8 fragmentos de 10 minutos, y lanzamos en cines y en televisión al mismo tiempo. Eso era histórico. Eso nos abrió muchas puertas también porque la película era una película sobre sexualidad en la tercera edad, que también era un tema que era súper tabú y Claro. súper polémico en la época y o sea, fuimos capa de periódicos en muchas partes de América Latina por el formato de distribución y también por esto. Mi formato de distribución de siempre pensar en multiplataforma y luego en transmedia, porque el transmedia no existía en la época, deriva, como te decía, de yo querer que mi película la viera mi familia, la vieran mis amigos en cada país, o sea, que la importancia para mí es que la película llegara a la gente. De hecho, mi formación como cineasta viene más de entender la importancia de que las otras personas vean lo que yo estoy haciendo y el feedback que tengo de eso. Como una película sobre sexualidad en la tercera edad reacciona a las personas en China, en Japón, que nos censuraron, por ejemplo, en China, o cómo reaccionan en Uruguay, o cómo reaccionan en Colombia, o cómo reaccionan en Panamá, o cómo reaccionan en México. O sea, es tan diferente, es tan interesante ver esa lectura que tienen, ríen en las partes diferentes, entienden la película de formas diferentes dependiendo del lugar, o se profundizan más. Exacto, es increíble cómo aprendes, cómo intentas tener un equilibrio respecto a esas respuestas para nuevas propuestas a futuro. Entonces, en aquella época hicimos eso y lo lanzamos con 4 o 5 países y fue muy bien para decirles que es tan interesante la experiencia de este primer lanzamiento que nosotros solamente en Internet tuvimos 150,000 personas en el primer y segundo bloque. 150,000 personas en 2008.
viendo una película en internet fragmentada. Obviamente comenzaba en 150.000 y llegaba al último capítulo 8.000, 10.000 personas. O sea, también nos enseñaba que había una desistencia porque las personas hoy no tienen paciencia para 2 clics. En la época también no había tanta paciencia, pero igual era muy interesante que de golpe impactamos en 150.000 personas en toda América Latina y lo que nos fue en cines, en televisiones y demás, fue muy interesante. Yo después de eso siempre quedé obsesionado por estar innovando y yendo un poco más. La próxima película la lanzamos con Transmedia y lo lanzamos con más países. Y ahora, cuando estábamos lanzando esta película, durante el proceso, no sé si leíste al respecto, decidí inventar una versión interactiva. Entonces, esta es la primera película interactiva latinoamericana. Eso es Y ya, exacto, y ya que tenía esa versión interactiva, sabía que siempre voy a trabajar con multiplataforma porque me resulta lo más interesante y me tengo que adaptar a lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, teníamos salas de cine que nos cancelaban, pero porque se crecía el número de víctimas de COVID en cada país, entonces estamos jugando como aleatoriamente que estuviéramos en cines, pero que tuviéramos siempre una plataforma alternativa TVOD y que en ese proceso estuviéramos negociando también el VOD en otros formatos. Entonces, y que eso no nos impidiera negociar la versión oficial y por eso creamos una versión para festivales personalizada. O sea, tengo una versión para festivales, que los festivales los comencé después del lanzamiento comercial, que es muy interesante, hice la versión inversa. Comenzamos comercialmente el lanzamiento en mayo, pero nuestro primer festival creo que fue en julio, fue en agosto, en Italia. Y a partir de eso ya estamos en el segundo festival, vamos por el tercero y después vamos a hacer otro circuito, pero pensando que era importante tener una versión para festival, una versión para cines y la versión interactiva. E incluso voy a tener una versión para televisión separada que va a ser una cuarta versión de la película porque el formato lo permite. Es un romance con tintes de comedia romántica y que en su estructura de montaje me permite crear personalizaciones y tener diferentes formas, especialmente porque la interactividad me creó diferentes universos donde podría llevar la película. Y es muy interesante porque también termino creando 4 versiones que me van a servir aleatoriamente para diferentes países que conozco, donde sé que un final va a ser mejor que el otro o donde alguna parte central que cambié va a funcionar en la lectura del público. Y eso viene un poco de consecuencia de estar siempre atento a la respuesta del público en cada país, tanto con los filmes que distribuimos como con los filmes que nosotros producimos. Ok, qué interesante, me pareció súper interesante cuando leí eso porque me llamó la atención. O sea, nosotros también entrevistamos el año pasado a los amigos de Movies y le veíamos mucho potencial y mucha versatilidad a la plataforma. Entonces, cuando leí, perdón, esto me pareció genial porque no había escuchado algo así para Latinoamérica. Mira, Movies en este momento se convirtió en la plataforma con el mayor número de filmes latinoamericanos, el mayor número de filmes de algunos países, el mayor acervo como tal. Entonces está tomando una importancia y para los que estudian modelos, que es importante eso, o sea, estoy produciendo una película, ¿quién es el que más rentabilidad hace? ¿Quién es la plataforma que más paga o la que menos paga o en qué formato paga? Movies en este momento es la plataforma que por lo que sé es la que más lucro ha dado para el cine latinoamericano, para películas. Por ejemplo, a nosotros nos ha ido extremadamente bien con ellos y tenemos una relación más que profesional de hermanos con ellos, porque es muy interesante todos estos modelos que han salido de plataformas de realizadores para realizadores. Recordemos que quien creó Movies son personas que hacen cine y que en la preocupación como nosotros de encontrar alternativas dijeron no, vamos a hacer esta plataforma a favor de los cineastas porque está en la hora que nosotros tengamos dignidad en los procesos de distribución y en ese sentido nos encontramos y es muy interesante porque demoramos 2 meses con Movies diseñando la tecnología para que la interactividad sucediera, porque también es muy interesante eso. No es solamente proponer nuevos modelos y estar atento a innovar, es básicamente entender qué nos gusta y qué no nos gusta y mejorar eso. Yo he visto todas las referencias mundiales que han salido hasta hoy de interactividad porque me llama mucho la atención el diálogo con el público que tenés con la interactividad, pero siempre me molesta que la interactividad te parara la película y te preguntara, o te parara no sé si han visto Black Mirror o si han visto los episodios que han salido, las películas que han salido con interactividad, que ella para y te pregunta las opciones. Y a mí eso me molestaba porque me parece muy agresivo el proceso que te paren eso. Y conseguimos crear un formato junto a Movies, después de meses de trabajo, donde la película nunca para y te da las opciones, aún la película en proceso. Entonces ella nunca para.
Ella te da las opciones, si no optas por una opción, ella continúa en una de las versiones, pero si vos optás, ella continúa y te lleva por ese lado. Y para mí eso es un avance. Tenemos que pensar en cómo mejorar también lo que nos gusta y cómo mejorar las opciones para el público. Y fue un trabajo enorme y ha sido muy, muy valioso. El mercado de la crítica ha valorizado mucho esta experiencia y creo que está en la hora que otras personas van innovando también y se apropien de eso. Pues yo creo que el momento nos exige, como hay tanta demanda, hay tantas opciones, cómo nos diferenciamos frente a esas opciones, cómo dejamos de ser uno más dentro de ese grupo de filmes que está saliendo semana tras semana en todo el mundo. Y estamos hablando de lo que sale en YouTube, como lo que sale en... Ahora Apple, ahora Facebook está produciendo, todo el mundo está produciendo. ¿Cómo hacemos para que sea diferente? Y cómo nos aproximamos cada vez más al público que creemos es nuestro público. Y cómo estudiamos ese público también. Claro, claro. Y una pregunta, ¿en cuántos países salieron al final? O han salido hasta ahora? Porque no sé si tienen planeado seguir saliendo en más. Seguimos hasta diciembre. Justo estábamos haciendo ayer el recuento. Comercialmente, bueno, salimos mundial con la versión interactiva, pero la versión interactiva era solamente un mes. Ahora está segmentado por algunos territorios, porque estamos negociando el VOD. Pero en cines ya estrenamos en Ecuador, Perú, Bolivia. Preestrenamos en México y en Colombia, donde vamos a estrenar en los próximos 2 meses oficialmente, y se incluye Chile y Argentina en el proceso. Al total vamos para 7 u 8 países hasta noviembre de este año ya confirmados. Y ha sido un ejercicio muy loco, primero porque estamos trabajando con un circuito de salas de cine con un aforo reducido de 30 a 50%, la mayoría en 30%. O sea que de 100 lugares que tenemos en la sala tenemos derecho a 30. En los países donde hemos estrenado hemos llegado a 20-30%, eso es 20-25% en promedio, cual significa que nos ha ido bien, pero aún bien es bastante limitado y es un cuestionamiento que he tenido con la distribuidora, pero yo siempre defiendo la idea de que tenemos que estar presentes en el cine, tenemos que defender los cines, tenemos que defender la experiencia del cine, porque no podemos dejar morir las salas. Y en algunos países hemos sido la única alternativa de exhibición, o sea, es muy chistoso porque justo vamos a hacer una publicación sobre eso en esta semana o semana próxima, porque nos dimos cuenta que en todos los países estamos lanzando junto a Rápidos y Furiosos o Cruella, donde hay una millonaria inversión de comunicación. Nosotros siempre estamos ahí, al lado, siempre como la alternativa de cine autoral o de cine romántico, porque también hay un acceso de filmes de terror que están saliendo. Entonces, muy, muy curioso cómo la gente valoriza eso y cómo aún algunas salas, algunos países nos han permitido ser alternativa dentro del 90% de ocupación de Rápidos y Furiosos o el 8% de Cruella que nos ha tocado en algunos países. Incluso eso nos ha sacado, pero nos defendemos. Hemos estado 2-3 semanas por cada país como mínimo, y eso para nosotros ya es una conquista. Y es básicamente eso. A veces no preocuparnos tanto de que llenemos las salas que podamos tener o que tengamos que esperar para que el aforo esté mayor. No, tenemos que dar alternativas de ahora y es una forma de defender para nosotros esas salas que tanto queremos y que no queremos perder. Estar presente para mí era necesario, y principalmente llevar un filme como esto, que es un filme un poco más leve, que es mi evolución como director, a buscar hablar y dialogar más con el público, no hacer proyectos tan autorales o tan dramáticos como lo estaba haciendo antes. Estoy queriendo ir por un lado un poco más comercial en mi vida profesional, más que comercial porque las personas interpretan mal ese término, infelizmente, pero sí de mayor diálogo con el público y de más abertura al público. Entonces, hace parte de un proceso de transición mío y defendía la idea de que estuviéramos ahora ahí, y fue muy bonito porque era chistoso ver todos los periódicos que salían Rápidos y Furiosos y Una vez en Venecia, como alternativas de mercado, y algo tan lindo como, por ejemplo, cuando abrió Perú, que fue hace 2 o 3 semanas, estrenamos cuando abrió Perú las salas después de año y medio sin abrir. Es lindísimo eso, es histórico eso. Yo sé que las personas tal vez no lo van a recordar después, pero yo voy a recordar que abrieron algunas salas o las primeras salas de retomada, nosotros estamos ahí presentes, y es un orgullo, eso es una felicidad enorme. Claro, no, y definitivamente que eso marca, o sea, se vuelve una línea hasta de venta. O sea, mi película fue la que abrió en pandemia los cines en determinado territorio, así que definitivamente que es algo muy importante. Cuéntame algo, ahora que mencionas tantos aspectos a la vez, ¿cuál dirías tú que es el mayor reto de llevar un estreno de este tipo simultáneo? ¿Es en lo logístico? ¿Es en el poder de comunicación?
¿Es en el poder de convocatoria? ¿Es en el poder de conciliación entre exhibidores, coproductores y demás involucrados? ¿Dónde viste tú el mayor reto? Todos juntos al mismo tiempo. O sea, es difícil elegir uno. Yo creo que es más la determinación y la persistencia de que hay que ir a cines. En el caso de que la película nuestra fue pensada para cines, la película mía, como algunos proyectos que he hecho recientemente que son para plataformas o para televisión exclusivamente, estoy haciendo ahora una película para Italia que es para televisión y está ok, o sea, es el formato para televisión y de hecho no recomendaría llevarla para cines porque no va a funcionar tan bien como va a funcionar muy bien en televisión por su lenguaje y su estructura. Pero es básicamente la noción de la responsabilidad de que cuando contas una historia hay que llevarla al público, no dejarla para tu familia o para guardarla, que no dependas de otros, aun cuando tengas distribuidor, vos tenés que meter la mano y hacer el máximo esfuerzo posible para que funcione. Eh, y tener la fortaleza para entender que es una mecánica de logística, estrategia, todo en conjunto. No puedes descuidar, o sea, todas las áreas que mencionaste son de total importancia y si descuidas un porcentaje en una, te va a fallar la otra como un efecto dominó. Entonces, es una cuestión de intentarlo y eso hace parte de buscar tu público. Por ejemplo, saber que mi película va a funcionar mejor en tal país que en otra, que más con un público u otro, es saber dónde va a funcionar realmente. Pero es básicamente un ejercicio interno de persistencia y de determinación de que la película tiene que salir y de que tenés que tener una fuerza enorme. Muchas personas piensan que el mayor esfuerzo es hacer la película y no. Cuando vos terminas la película estás en un tercio del proceso. Y si no tenés fuerza para esos dos tercios que vienen, que son los más difíciles, porque yo a veces como director lo digo, yo a veces pienso que me muero en una película, hemos tenido experiencias extremadamente difíciles, pero yo sé que va a ser mucho más difícil el proceso de distribución, el proceso de llegar al público y comercialización, que son los tres ángulos que hay que pensarlo, porque esa distribución no te garantiza una comercialización. Eh, y yo soy de los que vivo el cine, o sea, no he hecho nunca una película con fondos estatales o con editales, he ganado premios y premios que me han permitido producir algunas cosas, pero nunca fondos. Nosotros trabajamos como independientes, trabajamos con modelo comercial 100%, dependemos de que una película venda para que la otra sea hecha, entonces tenemos como ese DNA y ese instinto de ir atrás por esas formas y que las personas tengan esta conciencia es extremadamente importante y que entiendan que producir no es tan difícil y que si ellos no están preparados para eso, busquen quien esté preparado y les ayude para que no se queden, para que no sea más una de las películas que se quedan ahí. Infelizmente nosotros vivimos en un mercado latinoamericano donde el 90% de las películas no llegan al público. O sea, se hacen tantas películas en América Latina y el 90% no llega a un proceso comercial. Eso es muy triste. Muchos de ellos se quedan en procesos de festivales, si es que hacen festivales. O sea, estamos hablando de una de 9 llega a hacer un proceso comercial o demás. Es demasiado poco, es demasiado selectivo y la gente sigue esperando que llegue una propuesta millonaria americana y no funciona así más. Hace mucho que no funciona así. Hay que caer en la realidad y entender la responsabilidad de esa historia que se está contando y entender la responsabilidad del nuevo modelo de distribución y de producción mundial. Claro. Y cuéntame algo antes de cerrar. ¿Tú consideras que esto va a ser el modelo habitual de estrenos? O sea, los estrenos simultáneos, o por lo menos, ¿volverías tú a hacer un modelo como este después de esta experiencia? Es que lo he hecho y lo he repetido en mis últimas 10 películas, en las últimas 3 películas. La verdad lo he repetido toda mi vida, desde la primera película hasta hoy. Estoy metiéndome con diferentes formatos y plataformas. No siempre me lo han aceptado. Bueno, la verdad ha sido muy generoso porque algunas salas se resienten con eso, pero siempre me han apoyado. Y lo voy a seguir haciendo. Es que 10 o 15 años atrás, el modelo de mercado cambiaba cada 2 años, ahora está cambiando cada 3 meses, entonces yo no tengo la menor idea en 3 meses qué nuevo modelo y qué nueva plataforma. Ahora está saliendo el Premium TVOD, perdón, Premium TVOD o Premium VOD, y están saliendo nuevos formatos como el TVOD se ha posicionado muy bien en el último año. TVOD las personas no tenían la menor idea que era 2 años atrás. Hoy un poquito de personas saben que es pagar básicamente por una única exhibición. Ahora viene el Premium, que es la versión anticipada de una película que te va a costar $30
cuando 2 semanas va a estar en cines por 12 o 15 dólares. Me debo entender, el modelo está cambiando todo el tiempo a una velocidad que a veces es difícil acompañar. Entonces, sin duda voy a estar atento a los cambios, sin duda voy a estar buscando innovar, pero nunca pensé lanzar una película sin que buscara llegar al máximo público posible por la máxima posibilidad de plataformas que nos permitieran en la época. Entonces, de hecho, la primera película mía que se llama Fidelidad en la época, en 2004, llegamos a distribuir con VHS en todas las me fui para todas las videolocadoras en la época. No sé si algunas personas ya no saben qué es videolocadora, pero es como locadoras en los blockbusters de cada país y esto, con mi VHS para vender 2 o 3 para que lo pusieran al alquiler. O sea, desde el VHS estaba buscando no solo complementar la experiencia de televisión o cine, sino que ya estaba haciendo un multiplataforma directo. Entonces, para mí es súper importante y preocuparme por eso. Yo me iba a los barrios donde yo quería que vieran mi película para que las videolocadoras del barrio vieran mi película y funcionaba. Y eso me generaba rentabilidad poca, pero me generaba y era una felicidad mayor que la rentabilidad que me daba. Esas experiencias a mí me dejan particularmente muy feliz porque me recuerdan que al final es un trabajo como de hormiga, viendo dónde lo llevas. Y como iba a la videolocadora del barrio a llevar mi DVD o mi Blu-ray o mi VHS, voy a la sala de cada país que voy. En este momento, por ejemplo, regreso de Roma, donde me enamoré de unas salas de cine arte que hay allá, no recuerdo el barrio, muy cerca del Vaticano, y que ya estoy en contacto con los dueños de las salas para que la película estrene allá con ellos. O sea, es básicamente un trabajo de hormiga y de responsabilidad porque ya no existe más la disculpa que no se puede distribuir, ya no existe más la disculpa que no se puede comunicar. Nosotros mismos lo podemos hacer. Caso no tengamos quien lo haga, caso no tengamos recursos, está en nosotros y en el compromiso que tenemos con la misma película y con la misma historia que estamos contando, de que ella llega y que si funciona y lo haces brazal y pasionalmente, vas a encontrar un público, vas a encontrar receptividad. Hasta hoy no he visto a alguien que haciéndolo así, aun con películas que consideren buenas o malas, por decirlo así, he visto que consiguen su público y me deja muy feliz eso. Es una democratización del mercado y es una democratización que lo permiten los nuevos modelos que tenemos, con los cuales soy muy crítico con redes sociales, soy muy crítico con muchas cosas, pero igual las tengo que usar como empresario, como empresario del cine, pero que igual, de nuevo, me confirman que ya no hay más disculpas, hay que hacerlo y tenemos la posibilidad y tenemos las herramientas, es simplemente asumir esa responsabilidad y llevarlo al frente. Genial, a mí me parece muy interesante tu visión, me alineo mucho con ella porque mi trabajo también tiene que ver mucho con entender, analizar la audiencia y buscar la manera de acercarnos a ella. Y también me gusta mucho esa determinación y ese seguimiento minucioso que haces de ese proceso, porque es algo que hoy en día los realizadores pueden hacer. Quizá años atrás había un distanciamiento con el proceso de distribución, con el proceso de comercialización, se delegaba completamente a otros miembros de la industria, pero hoy en día hay mucho que quien hace una película puede hacer, y este tipo de ejemplos son prueba de ello, así que me gusta mucho eso. Y bueno, antes de cerrar, nosotros tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo?, donde le pedimos comentarios, sugerencias, consejos al invitado. Y bueno, hoy que estuvimos hablando de una estrategia de estreno simultánea para una película, nos gustaría saber qué 3 consejos que le darías a una persona que decide optar por hacer un estreno simultáneo para su película. ¿Qué cosas cuando tú vas a plantear tu propia película sabes que vas a tener en cuenta y decir, no, no puede faltar esto, ni esto, ni esto? O no debo hacer esto, ni esto, ni esto. Wow. Tres consejos. De 1 a 3, de 1 a 3, no tienen que ser 3 exactos. Bueno, primero busquen las plataformas que ya han eh, distribuido o exhibido películas próximas a lo que ustedes están proponiendo. Eso hace una diferencia enorme porque ellas van a ser más receptivas a ese tipo de formato, pero también busquen y vayan atrás de su sueño. Si están queriendo Netflix, insistan y busquen cómo llegar a Netflix. No queden tímidos ante eso. Por ejemplo, o Amazon o HBO o
no sé, que yo veo que a veces ya desde la mente se están creando cuestionamientos de si podría llegar o no. No, vayan y háganlo. Eh, estudien estudien mucho el formato multiplataforma, estudien mucho el formato, de qué plataformas están surgiendo, porque eso los puede ayudar a tal vez que la nueva plataforma que esté surgiendo, como el Premium TVOD ahora, sea la solución para alguna propuesta que ustedes están haciendo, y en esa solución encuentren convenios que les faciliten potencializar ese estreno, y busquen asesoría de comunicación, busquen asesoría, si no tienen cómo pagarlo, busquen convenios, amigos, busquen forma de prepararse o estudien también al respecto, pero en este momento hay todo en Internet, o sea, desde cómo crear una campaña de marketing para una película hasta cómo crear una campaña de comunicación para lo que vas a hacer sin muchos recursos, pero prepárense, yo creo que a veces pecamos en la impetuosidad o pecamos en la desinformación, y por ejemplo muchos de los términos que usé hoy como VOD, como TVOD o como Premium, y si no saben qué es, vayan y búsquenlo, vayan, investiguenlo. No se queden con la duda y entiendan que hay un modelo y hay un universo tan abierto. Yo creo que yo no sé ni la mitad, pero siempre estoy muy curioso con ello. Eh, Infelizmente, aún siendo realizadores, aún siendo directores, aún siendo productores, no podemos quedarnos con la base de información o con la idea de que nuestra película solamente es para nosotros o para nuestro formato de expresión. No, yo siento mucho que sí tenemos que preocuparnos con ese público y que tenemos que prepararnos y investigar más al respecto. Al investigar y a tener esa información vamos a encontrar caminos. Y en ese sentido creo que van a encontrar formas de que su película llegue y suceda. Me parece muy frustrante, me parece que una de las cosas más frustrantes para cualquier director debe ser que la película no se vea, que se quede guardada, que no pase nada con ella. Nunca me ha pasado porque el miedo que tengo de lo que sufriría con una situación como esa sería enorme. Entonces busquen y busquen colaboradores, busquen, si quieren buscarme, búsquenme. Nosotros ahora como distribuidora estamos prestando consultorías y asesorías para distribución para determinados proyectos. Entonces busquen ayuda. Si no lo saben, busquen alternativas, pero no se queden quietos y no se conformen. Básicamente sería mi consejo. Genial, creo que con eso está despertando la curiosidad un montón. Así que muy bien, muy bien. Bueno, Juan, de verdad muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad de compartir esta experiencia con nosotros. Eh, Aprovecho el espacio para que le puedas indicar a la audiencia si alguno quiere ver Wedding Venice, dónde puede verla, si todavía está en DVD, en DVD, en VOD, y en qué momento sale, si es que hay que esperar alguna fecha en específico. Yo no sé si dentro del plan de programación está Panamá. eh, Incluso podríamos hacer un convenio para que quede liberada en Panamá la versión interactiva, pero en este momento ya estamos negociando con plataformas, entonces tal vez Bonnie Penis llegue por plataformas, no sé cuál de ellas, en breve, pero estamos trabajando en eso. Puedo avisarles, por ahora está solamente disponible en cines en algunos países, y espero llegar a Panamá de alguna forma. Tengo muchas ganas de ir a Panamá, tengo Ojalá muy que buenos amigos ahí, ojalá que sí. Y les voy a contar un secreto antes de que termine esto. En la época, una de las plataformas que usamos fue la piratería. No subestimamos, nosotros nunca subestimamos ninguno, y les aseguro que la piratería fueron los más serios y más responsables formatos de distribución que usamos en algunas de las películas. Por ejemplo, Simone aprendimos mucho con la piratería, a No de Forever también. Y les voy a contar un secreto. Cuando íbamos a sacar Simone en Brasil, que íbamos a sacar una línea de DVDs y de Blu-rays para todo el mercado brasilero, porque nos lo habían pedido por todo el país, yo justo estaba pasando por Paraguay y en Paraguay ya estaba pirateada y con una capa de DVD y de Blu-ray diferente al que nosotros habíamos hecho, que era mejor que el de nosotros. Y yo paré toda la producción y mandé a hacer la capa de los piratas en Paraguay y se la puse a la versión brasilera y funcionó súper bien. Y con algunos piratas nosotros distribuimos en algunos países porque sentía, la piratería ahora cambió mucho, pero en la época cuando era solamente DVD y Blu-ray, la piratería era medio organizada en algunos países y se podía negociar con ellos y explorarlos, porque yo siempre sentí que la piratería es un modelo que no tiene cómo lucharse. La piratería a veces era más lucrativa que el cine en algunos países. Para quien no ha investigado eso, sépanlo. Y de alguna forma ellos tienen un sistema que era interesante de estudiar para entender por qué surgía
por qué pasaba. Ahora la piratería es un poco más digital y virtual y eso lo hace un poco más complicado, pero fue uno de los modelos que más estudiamos y que más nos enseñó un poco a cómo llegar al público. Escuchen eso, porque es bien interesante. Entonces, no subestimen formas, no subestimen. Entiendan, por ejemplo, que la piratería para mí era más un modelo de comunicación que un problema como tal, o por lo menos así lo quería ver para no sentirme desgraciado, no lo veía como una pérdida. Para mí era un honor. El día que no estuviera con los piratas me iba a sentir mal o frustrado, sinceramente, y hay que tener un diálogo con ellos y con todos los formatos que existan. Entonces, se los dejo ahí, disculpen extenderme, pero es básicamente para que estén abiertos, para que no nos cerremos, porque uno de los problemas que a veces tenemos en procesos creativos es que nos cerramos a nuestras ideas, y no, hay que estar abiertos principalmente en la distribución, para ver qué está pasando y para ver dónde nos conectamos, porque tal vez nuestro público esté ahí, tal vez nuestro público esté con los piratas. Algunos piratas incluso fueron más responsables en la entrega de dineros que algunas salas, con eso les digo todo. A veces no se sabe por dónde va, y es bueno estar atento a eso, y es bueno aprender siempre también. Wow, wow, de verdad que eso no lo había escuchado, o sea, había tenido noción de que en algunos lugares sí se pudo lidiar en algunos casos con los piratas y que de hecho tenían comunicación directa con el público. Entonces era como que un elemento interesante, pero que lo traigas tú con la experiencia de tantas películas lo hace muy, muy interesante también. Es que yo soy obsesivo con las investigaciones. Por ejemplo, cuando vi que en Ecuador y en Perú más de 400.000 familias vivían de la piratería, me puse a investigar eso como modelo económico y que la piratería de alguna forma surgía también en función de la carencia y de falta de salas de cine. Las salas de cine están centralizadas en el 8 o 10% de los países latinoamericanos. La gente en el interior del interior del interior de sus países no tenían forma de llegar y las películas solamente pueden llegar a eso y hay que llegar a ellos. Hoy el Internet de alguna forma soluciona eso, pero no todo el mundo tampoco tiene tarjeta de crédito para pagar una película por un Netflix de la vida o algo así. Entonces, sí, hay que estudiar muy bien cómo la forma virtual está funcionando, porque hay lugares específicos donde alquilas Netflix en algunos lugares del interior. Yo sigo investigando al respecto. Entonces, vos vas con 2 o 3 personas y pagas para ver una película que está en Netflix porque no tenés cómo pagar y porque la única persona que tiene tarjeta de crédito en el pueblo puso una sala con eso. O sea, estamos en ese modelo. Y de Wow. hecho sigue evolucionando para otros. Es simplemente estar atento, estar observando. Eh, yo, por ejemplo, era uno que no le ponía un otro tic de muchos años atrás. Yo me acuerdo que yo no le ponía mucho los festivales o los premios que le poníamos, que ganábamos a las capas, y de hecho no me preocupaba mucho por festivales al inicio de mi carrera. Yo sentía que era algo medio egocéntrico y mi instinto siempre era ir para el público, para salas, entonces lo hacía así. Pero una vez un pirata en la calle, junto a un amigo mío que compra pirata, porque mis amigos de infancia todos compran piratas, los malditos estos, y no tenía cómo cuestionarlos porque es un hábito para ellos y para mucha gente es un acto de rebeldía contra el mercado también, no es simplemente, es una forma de tal vez llegar a un cine que no llega de otras formas. Y ahí él estaba escogiendo una película solamente por los logros, él no se importaba, él no sabía que era Cannes, él no sabía que era Berlín, él no sabía que era Trieste o Viña del Mar o Guadalajara, pero si tenía muchos de esos, él decía cositos, Algo bueno de esos eso. logros, algo de bueno sea. Y ahí me di cuenta con él y conversando con él y con el pirata que hay que ponerlo. Como cuando fui a ver en Medellín me encontré una vez un pirata en el centro que estaba vendiendo ya mi película que iba a estrenar al día siguiente. O sea, un día antes ya estaba la película en la calle, al lado de los salas de cine, en el centro donde estamos programando. Y me llamó la Bien. atención porque el tipo lo tenía en la mano, ofreciéndolo con otros títulos, como el estreno de la semana, estaba ya vendiéndolo y me decía, esta ganó Cannes, esta ganó Cannes. Y nosotros obviamente no habíamos ganado Cannes, habíamos participado en Cannes con esa película, con el Work in Progress, pero no, y el tipo solo la vendía y lo disfruto mucho y bueno, compré la película. Yo compro todas las películas piratas que veo mías por la calle porque me divierte y pregunto a la persona que me recomiende cosas o que me hable al respecto y ellos ya tienen su formato. Obviamente él ya sabía que promocionaba, vio alguna cosa de Cannes y ya lo metió ahí y tenía más premios de lo que nosotros teníamos en la CAP porque ellos hacen sus propios diseños. Es muy interesante el formato de ellos, es Wow. mucho más inteligente de lo que yo a veces veo en la preparación de material gráfico de muchas producciones. Obviamente ellos lo fotocopian, ¿no? La calidad de impresión no es, pero sí tiene una noción, una inteligencia comercial que nos falta a nosotros. Nos extendimos por este lado, pero es que es muy divertido y colecciono de eso
me parece importante estar de nuevo atento a todo lo que pasa y a lo que el mercado tiene para enseñarnos, ¿no? No, definitivamente que un día debemos hacer un episodio exclusivamente de esto, porque es un tema que da para hablar montones y que es muy interesante, porque Sí. con el cambio que estamos teniendo de lo físico a lo digital, esa noción igual de entender a la audiencia es muy valiosa. Es como los datos de los algoritmos que dan las plataformas, así que sí que tiene mucha importancia. Es que yo pensé en algún momento hacer una película sobre eso, por eso me profundicé tanto que sigue existiendo centros comerciales exclusivos para piratería en algunos países, tanto que hay algunos lugares que te prometen conseguirte cualquier película del mundo en 24 horas y lo cumplen. O sea, hay de todo, está cambiando, pero igual sigue existiendo y curiosamente sigue siendo muy presente esa piratería en muchos lugares. Sigue siendo las personas todavía con su DVD en casa, con su única forma de ver cine. Para mí me resulta importante tanto un libro, me resulta importante cuanto un filme. A ese punto yo creo que tiene valor para mí, porque es contar una historia. Y la gente, mis padres, por ejemplo, solamente siguen viendo DVDs, algunos piratas también, por ejemplo, que ellos los esconden cada vez que voy de visita para visitarlos. Mis padres los esconden, pero ya sé dónde los esconden. Entonces yo voy y veo qué están consumiendo, que es muy interesante. Claro, el catálogo Pero de... igual, sí, hay una visión de mercado que es muy diferente que tenemos que apropiarnos. De hecho, parte, por ejemplo, del éxito de Tropa de Élite 2, que se convirtió en la más histórica, una de las más históricas taquillas de Brasil, es consecuencia de la piratería. Porque la piratería fue y se tomó la película, la gente que nunca iba a cine, que no tenía dinero para cine, ahorró para ir a ver la película. Y llegó a más de 11 millones de personas en función de eso. O sea, no descartemos el potencial de eso, porque hay experiencias de filmes que han llegado a un público enorme en cines y han hecho dinero enorme en función de entender eso y cómo funciona como modelo. Es una consecuencia. Obviamente, Padilla, que es el director, siempre cuestionó mucho la piratería y demás, pues yo creo que no hubiera llegado al público que hizo en la segunda película si no hubiera sido por eso. Y fue un estudio nosotros de caso dentro de las experiencias de piratería latinoamericanas, porque me llamó mucho la atención la reacción del público. La primera película creo que hizo 3 millones, todo el mundo la amó, es una excelente película, y la 2 fueron 11 millones, muchos de ellos vos veías en el cine gente que nunca había ido al cine, solamente por eso. Miren qué interesante, o sea, hay como cambiar modelos con los mismos modelos que criticamos y que juzgamos a veces. Claro que sí, claro que sí. Bueno, creo que de nuestra parte esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un saludo y les agradecemos a todos los que nos escucharon. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros y que de verdad que la puedan poner en práctica para sus próximos proyectos. Así que, sin más, cuídense mucho. Los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.